Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Esta mañana vamos a continuar, hermanos, con el tema que decíamos el domingo anterior: Jesucristo y su iglesia. En este tiempo sabemos que hay muchas denominaciones. Hay denominaciones con doctrina muy apegada a la palabra de Dios, y hay denominaciones totalmente confundidos, equivocados. Pero al hablar de cuál es la denominación perfecta, cuál es la denominación que más se apega a la palabra de Dios, no podríamos decir que hay una, que hay dos, ni que hay tres, porque podrían haber más, podrían haber menos. Pero sí, la Biblia nos habla de un remanente. La Biblia nos habla de un pueblo. La Biblia nos habla de las personas que se basan en las Sagradas Escrituras para poder estar fundamentados, para poder estar enseñados y así poder enseñar a otros. Vamos a tomar unos versículos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Del versículo 1 al versículo 4, la palabra del Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Vamos a decirle: amado Padre, gracias una vez más en Cristo Jesús, nuestro Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites acercarnos a tu pueblo, a tus siervas, a tus siervas, a los niños, Señor, a través de esta enseñanza, para que podamos, Señor, fortalecernos en tu palabra, para que podamos fundamentarnos una vez más, Señor, a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los que están, Señor, en sintonía de este culto, y que sea tu gloria, que sea tu Espíritu Santo envolviéndolos, capacitándoles, dándoles el discernimiento para saber, Señor, ser edificados una vez más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de su trabajo, de su predicación, de los milagros, de testimonio, quedaron plasmados en 4 evangelios. Y en cada uno de ellos vemos una similitud de lo que el Señor Jesucristo enseñó, instruyó. Siempre estaban sus discípulos, a los que constituyó apóstoles, maestros, profetas, y podemos ver en cada uno de los evangelios enseñanzas en base de como parábolas, testimonios, sanidades, promesas y muchas cosas maravillosas, completamente necesarias, suficientes para que todos los que venimos a creer en Cristo Jesús seamos instruidos en ella, seamos enseñados. ¿Para qué? Para que en ella
vivamos la vida que tenemos que vivir en los cortos días, aunque a veces parecen largos, en esta tierra. Y que todo lo que venimos a hacer cuando ya somos cristianos, que le demos gloria, que le demos honra, que le demos alabanza a Él, porque nada podemos alcanzar, nada podemos hacer que no venga directamente de Él. Pensando en esto, el Señor dijo que toda dádiva y todo don perfecto solamente puede proceder de la misericordia de Dios, porque del maligno no viene nada bueno. Del maligno lo que viene son insultos, son críticas destructivas, son menosprecios, son burlas y cuántas cosas más. Es escasez, es miseria, es enfermedad. Pero de Dios procede todo bien. De Dios procede la sanidad de nuestro corazón, el perdón de nuestros pecados, la provisión para el vivir diario. Y basado en esto, hermano, el Señor Jesucristo habló cosas maravillosas de su reino y de su iglesia. Los versículos que tomamos, el primero dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En este tiempo del mes de marzo a este mes de mayo, cuánta turbación ha venido, cuánta inconformidad, cuánta enfermedad, cuántas muertes. Y a la iglesia le habla el Señor, a su pueblo, a los suyos. Usted que está en sintonía, no se turbe su corazón, no tenga miedo, porque a la verdad el pánico puede traer desesperación, el pánico puede traer inconformidad, puede traer, ¿por qué no decirlo?, hasta murmuración. Pero el Señor nos habla en su palabra: no se turbe vuestro corazón. Creemos en Cristo, pues no hay que tener miedo. Porque en este tiempo vemos que Él habló de su reino. Cuando Él estaba para ser llevado a la cruz del Calvario, un hombre llamado Pilato, como imponiendo su autoridad, como tratándole de decir: mira, yo soy rey y conmigo no quieres hablar. Tanto has hablado por otro lado y conmigo no quieres decir nada. Y el Señor, con toda sinceridad, esto lo pienso yo, no lo describe la palabra, en su infinito conocimiento, en su máximo poder, viendo a aquel hombrecito como quien puede decir un ser humano común y corriente, diciéndole: yo soy rey. Pienso yo, ¿verdad? Con aquella autoridad que la Biblia describe a Jesucristo, como sus ojos con llama de fuego, sus pies bruñidos como de bronce, y toda aquella majestuosidad que vio Juan. Pienso yo en que el Señor, viendo a aquel hombrecito llamado Pilato, oiga bien hasta el nombre, yo creo que muchos, si nos hubiéramos puesto así, nos avergonzaríamos de ese nombre. Pero el Señor le dice en el capítulo siguiente del Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 36, el Señor le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amados hermanos, si bien es cierto que un ejército, un general puede estar armado hasta los dientes, pero con una turba que sea mayor, que tenga un ideal, que tenga un objetivo, suficiente es para destruir cualquier ejército. Pero el Señor no hablaba de un ejército común y corriente. El Señor hablaba de un ejército celestial, que con una mano puede cegar, como lo demostró en los asirios, que con una centella puede destruir, y por qué no decir, traer confusión, traer locura en los demás. Pero el Señor
con aquella sinceridad le dice, estás equivocado, no sabes quién soy. Y en el versículo siguiente de este capítulo 18, que es el versículo 37, el Pilato insistiendo le dice, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús le dice, tú dices que yo soy rey, punto. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que ahora que nosotros estamos en la verdad, creemos que Jesucristo es nuestro rey, es nuestro amo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Es aquel que de un pueblo gentil, con el sacrificio en la cruz del Calvario, vino a ser un solo pueblo. Por eso dice el apóstol Pedro, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que glorifiquéis mi nombre, para que prediquéis mi palabra, para que entendáis que habéis salido de las tinieblas a una luz, pero no a una luz común, sino a una luz admirable, a una luz que transforma, a una luz que cambia, a una luz que da esperanza, a una luz que da fe, a una luz que da paciencia. El Señor, hablando de su reino en los diferentes capítulos de la Biblia, tanto de los 4 evangelios como también lo afirman los apóstoles en las diferentes epístolas, también habló de su iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, el Señor no está hablando de una multitud de bullistos, de fanáticos, de vividores, de mentirosos, sino de un pueblo que es un real sacerdocio, de un pueblo sano, de un pueblo educado, de un pueblo servidor, de un pueblo que proclama las verdades eternas. Porque a veces, hermano, la gente cae en la confusión cuando van a un culto y ven ese bullicio, ese emocionalismo. A veces ellos creen que esa es la iglesia y se burlan de ellos y hablan mal de manera despectiva y hablan cosas que realmente dejan mucho que desear con lo que es la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en varias de sus epístolas. En la epístola a los Gálatas, él dice acerca del verdadero evangelio. Recomienda a la iglesia, a los hermanos en Cristo Jesús, diciendo, no es que haya diversidad de evangelio, no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio y es el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice él, el asunto no es que haya diferente evangelio, sino que hay personas que lo pervierten. ¿Y cómo lo pervierten? Tratando de confundir, tratando de desviar de la verdad, tratando de traer emocionalismo, buscando el crecimiento a través de diferentes sensacionalismo, a través de luces, a través de disfraces, a través de un montón de cosas. Pero el evangelio bíblico es el evangelio que la iglesia debe de abrazar. Es el evangelio en que nosotros como siervos, como creyentes, debemos de permanecer. ¿Por qué? Porque es el evangelio de la verdad, el evangelio que cambia. ¿Cuántas cosas hoy que tenemos el internet? ¿Cuántas gente loca, frenéticos, emocionalistas, vividores de diferentes, de cualquier cosa se aprovechan? ¿Cuántos turistas han ido a Israel para de allá decir que traen aceite, que traen tierra del sepulcro de Jesús, que traen piedras benditas, que dan agua bendita, que soplan y yacen aquí? ¿Y sabe qué? Mucha gente está cayendo en eso. Pero está bien que caiga un ignorante, pero aquel que llega a una iglesia para ser instruido en la palabra de Dios, ¿por qué tiene que caer en eso? ¿Por qué tiene que ser llevado y traído por cualquier loco?
Porque mire, amado hermano, usted que me escucha, hoy en medio de esta pandemia, ¿cuánta gente dando sus opiniones? Los políticos queriendo decir, esto tiene que hacer la iglesia. Y algo otro religioso, no, hagamos esto y esto. No, el coronavirus no nos puede tocar por estas y estas razones. A la iglesia del Señor, a través de la palabra, se nos enseña sabiduría, se nos enseña prudencia, se nos enseña dirección del Espíritu Santo. El Señor, cuando habría de ser ascendido a los cielos, les dijo, me voy pues, pero no los dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. Y cuando Él venga, los guiará a toda verdad y a toda justicia. Los guiará para que anden en rectitud. Los guiará para que ande en honestidad. Realmente, hermanos, cuando caemos en sandeces, cuando caemos en los impulsos de la carne, los que hemos nacido de nuevo, jamás nos habremos de sentir bien. Vamos a sentir ese estorbo, esa carga de pecado. ¿Para qué? Para que reflexionemos y volvamos al altar. En esta predicación, hermano, podemos ver cuántas cosas el Señor nos habla de su reino, nos habla de su iglesia, porque la gente generaliza y creen que la iglesia somos un grupo de fanáticos, de locos, de emocionalistas y que solo en el templo queremos pasar. Y ahora que está la pandemia, aquellos que no querían ir al templo, ahora sí dicen quiero estar en el templo. Ahora sí quiero ir a la iglesia. Pero Dios no le va a conceder caprichos a ningún ser humano. Dios quiere que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia. Le cuento algo. En cierta ocasión, hace ya unos 10 años, habiendo instruido a un grupo de hermanos en cuanto a la doctrina del bautismo en agua, tuvimos un culto maravilloso. Bautizamos, creo que fue a 35 personas. Y uno de los que había sido instruido dijo que había sentido de Dios. Oiga bien, lo que es la mente, lo que es el corazón perverso. Había sentido de Dios no bautizarse, porque no había sentido ese toque. Bueno, está bien, le dijimos nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, dijo Pablo, no me ha mandado a bautizar, sino a predicar. Y yo hablé claro con esta persona y le dije, nuestro deber es predicarle, enseñarle la palabra de Dios para que usted decida lo que tiene que hacer. No se quiere bautizar, no lo haga. Amigo, quédese así. El siguiente día, un lunes en la tarde, me llama para decirme, me quiero bautizar. Y yo le dije, bueno, está bien que usted quiera, pero yo no soy su marioneta. Yo no soy un utensilio para ser manipulado por gente caprichosa. Se va a esperar para los siguientes bautizos. Y si me muero, bueno, si se va a morir no es problema mío. Solo Dios es el quien da la vida y Dios es el que la quita. Si se va a morir, se va a morir. Ahí anduvo deambulando y hasta el día de hoy, quién sabe dónde estará. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Una que vive en la verdad, en la obediencia y en el caminar día con día, con el anhelo y deseo de glorificar al Dios Todopoderoso. En el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, hay unos versículos maravillosos que dice, el Señor Jesucristo les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todos los que estamos en sintonía de este programa, una vez más tenemos que saber que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Una vez murió y una vez resucitó. Y como está escrito en la palabra, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahí anda gente queriendo hacer lo que ellos quieren.
como a través de muchas artimañas, a través de cosas que no van conforme a la palabra del Señor, así quieren vivir y así quieren hacer. Si todos queremos ser bendecidos, Cristo ya murió para el perdón de nuestros pecados. Si queremos andar en la novedad de la vida nueva, Cristo ya resucitó. Y si Cristo vive, también nosotros vivimos. Por la gracia del Padre, Cristo nos dio salvación. Y del versículo 47 dice que el propósito de su muerte y de su resurrección al tercer día es para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga bien, todos los judíos tienen que tomar esta decisión de entender que el Mesías ya vino, ya murió y ya resucitó, y que habiendo dado muestra de su resurrección para que sean parte de la iglesia, el primer paso es arrepentimiento y confesión de pecado. Comenzando desde ¿dónde? Desde Jerusalén, de la capital de David, donde se construyó el primero y el segundo templo. Desde ahí tiene que venir la decisión de aquellos que oyen el evangelio, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchos en su vida religiosa se acostumbraron a vivir en tradición, se acostumbraron a pensar que el sacerdote como máxima autoridad religiosa y los demás maestros creyeron que ellos estaban ya perfectos y no necesitaban. Pero por eso a ellos les llegó un mensaje bien fuerte. Cuando se le oponían al Señor Jesucristo, Él les dijo: sepulcros blanqueados, que imponen cargas a los demás que ustedes no las quieren mover ni con un dedo. ¿Sabe que eso es lo que hace la religión? Imponer cargas. La religión hace pedir dinero a través del perdón, pedir dinero para un milagro. Eso es lo que hace. Y ahora con los medios están llegando a diferentes lugares, en la televisión, en la radio, en los mensajes de texto, en el YouTube y en el Instagram. Están descaradamente operando. ¿Y sabe qué? Hay gente que está cayendo en esa manipulación. ¿Quiere usted recibir el perdón de sus pecados? No necesita ninguna cantidad de dinero. No necesita caminar. No necesita, como hasta el día de hoy, la religión católica hace peregrinaciones y que se golpeen. Y que me acuerdo cuando nosotros íbamos a hacer nuestra primera comunión, que nos llevaron caminando detrás de una estatua y que teníamos que llevar la vela encendida y que la vela no tenía que tener protección, sino que la espelma que derretía esa vela tenía que caerle las gotas calientes en la mano del niño. ¿Por qué? Porque era para purificación de pecados. Pura ignorancia. Ninguna estatua, ninguna vela, ningún caminar, ningún ayuno, oiga bien, ningún ayuno jamás va a poder recibir el perdón de pecados si no confesamos, como dice Romanos, con nuestra boca que somos pecadores, que nos arrepentimos de nuestros pecados. Hasta entonces, si confiesas con tu boca, entonces seremos perdonados, porque con la boca confesamos para ser perdonados y en el corazón creemos para ser justificados. Eso dice la palabra del Señor. Por eso nos está diciendo en este versículo que comenzando a predicar el evangelio, que venga el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Vosotros sois testigos, les dijo a sus discípulos, de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que estéis investidos del poder de lo alto.
¿Cuál era ese poder que tenían que esperar? El regalo del Espíritu Santo. Y dice que obedecieron. Y ahí se quedaron hasta que vino un viento recio que soplaba. Y dice que se le fueron repartidas lenguas como llamas de fuego. Y ahí glorificaban a Dios y magnificaban a Dios. Y desde ahí viene la crítica. Estos están borrachos. No, estos no están así. Estos están aquí. Estos están allá. Los espectadores siempre habrán de estar. Pero nuestra convicción es que debemos de permanecer en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que Dios cada día nos restaure. Para que Dios cada día nos fortalezca. Para que Dios cada día nos bendiga. Porque ¿sabe otra cosa? Hablando de las promesas de Dios, el Señor a ningún ser humano le prometió que lo iba a hacer multimillonario. Aquel que había almacenado tanto por su trabajo, por su esfuerzo, y que pensando en tener más, porque el ego del hombre nunca se sacia. El interés económico del hombre no se completa nunca. El corazón del hombre es como el ojo que no se cansa de ver. El corazón del hombre es como el Seol que no se cansa de recibir más y más y más. El corazón del hombre, como está escrito en la palabra, es engañoso y perverso. Por eso, amados, tenemos que cuidarnos. Tenemos que buscar de Dios cada día. Sobre todo en estos tiempos de los cuales podemos decir, como nos enseña la Escritura, tiempos muy peligrosos. Tiempos en los cuales, hermano, cualquiera de nosotros se puede enloquecer. Cualquiera de nosotros puede desvariar por la jactancia, por la vanagloria. ¿Por qué? Porque somos presa fácil para caer en la vanidad. Somos presa fácil para caer en el desorden. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, si un ángel viniera del cielo con otro evangelio, no le creáis. Y si yo mismo les vengo a predicar otro evangelio del que ya les enseñé, del fundamento que les he hablado, no me crean. Porque yo mismo puedo llegar a ser piedra de tropiezo, un anatema. Por eso la recomendación acerca de Jesucristo y su iglesia. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, el mismo que está sentado a la diestra de Dios Padre, para interceder por nosotros, para nuestras necesidades, para los milagros que necesitamos. Y su iglesia, la amada del Señor. Su iglesia, el pueblo de Dios, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Esa iglesia tiene que prestar atención. Esa iglesia tiene que estar con mucho cuidado en el andar diario. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho el apóstol Pablo, tiempos peligrosos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuánta gente nosotros hemos tenido el privilegio? Agradecemos al Dios Todopoderoso de enseñar a todos los que han llegado a la iglesia, predicándoles primero el evangelio del arrepentimiento. Y sus primeros pasos al andar les hemos enseñado la palabra de Dios, la doctrina, de lo cual Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que tener cuidado y tienes que mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pero cuánta gente loca, inconstante, machista, prepotente, igualados, se han ido de la iglesia, enseñando diferente doctrina, imponiendo doctrina, como que si fueran los grandes sabiondos, como que si fueran las grandes lumbreras, que ni ellos mismos han podido caminar. Por eso dice Pablo, estos han caído en el autoengaño,
para seguir engañando a otros. Qué lástima. Qué lástima que no hayamos prestado atención al orden bíblico, al orden que la palabra del Señor nos está mandando. Pero qué bueno es que de esos que se han ido son pocos para la mayoría que está en el orden que debemos de vivir. ¿Cuántas personas? Hace muchos años nos encontramos con un joven que teníamos unos 10 o 12 años de no tener ninguna comunicación. Y encontrándonos con él, me sentía yo con la actitud de aquel hermano, conmovido, quebrantado, con sus ojos llorosos, y me dijo: hermano, cuánto les agradezco que me hayan predicado, que me hayan enseñado, que me hayan instruido. Quiero decirles que ahora estoy pastoreando una pequeña grey y todo el material que me dieron en la iglesia lo estoy poniendo en práctica. Muchos hermanos están creciendo en la fe y yo quiero ser así como ustedes han sido. Eso me enseñó y me dio fuerzas, me motivó a mantenerme en lo que el Señor dice, que su palabra jamás volverá a él vacía, que su palabra hará todo aquello que el Señor quiere que haga su palabra, eso hará. Como dije antes, lástima por aquellos que caen en diferentes circunstancias, de los cuales en aquel día será muy triste para todos los confundidos. Hay otra maravillosa porción de la cual Pablo dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3. También le dice Pablo: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tiempos vemos ahora? Blasfemia. ¿Qué tiempos vemos ahora? Violencia. ¿Qué tiempos vemos ahora? Cantidades de mentirosos, fanáticos. ¿Y qué tiempo vemos ahora? Frialdad. ¿Qué tiempo vemos ahora? Indiferencia. Hoy estamos de esos tiempos que Pablo dijo, y podemos decir la clase de hombres. Habrá hombres amadores de sí mismo. La característica de estos hombres es la avaricia, es la vanagloria, es la soberbia, es la blasfemia, es la desobediencia, es la ingratitud, es la impiedad. Y dice que vendrá otras características: sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si usted conoce a alguien que dice que es ministro y está calumniando, está malinformando, tenga mucho cuidado. No preste su oído a esa gente loca, a esa gente de los cuales hemos leído la descripción de estas personas. Dice que serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán, oiga bien, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos hay que ignorarlos, a estos hay que evitarlo. ¿Cuánta gente confundida y confundiendo a otros? ¿Cuánta gente de verdad, hermanos, que deja mucho que desear con la actitud, con el cuidado de la demostración que debemos dar como la verdadera iglesia del Señor? Por eso, el Señor, hablando de su reino y acerca de cómo es su iglesia, recuerde el versículo que tomamos: no se turbe vuestro corazón. No corramos afanados en la desesperación. Estamos orando, amados hermanos, iglesia del Señor, estamos pidiendo la guianza del Espíritu Santo
para no caer en la manipulación de los políticos ni de la gente fanática que nos venga a tildar que somos faltos de fe y que por falta de fe no nos queremos congregar y que ya la ley, las autoridades han dicho, nosotros no seremos impulsados por seres que no creen a la palabra de Dios. ¿Por qué le voy a creer a un político que ni se congrega? ¿Por qué le voy a creer a un político que no da testimonio de la verdadera vida cristiana? ¿Por qué le voy a creer a un fanático que está desesperado por congregarse cuando a veces en el tiempo normal siempre llega tarde al culto? Va cuando le da la gana al culto, si quiere va y si quiere no va, y el testimonio lo puede tener su propia familia. La manera de vivir el evangelio. Nosotros nos vamos a congregar en el tiempo que Dios nos dé el campanazo. En el tiempo que consideremos que no vamos a hacer contagio del uno para con el otro, sino que vamos a glorificar a Dios. Y esa va a ser una fiesta gloriosa. ¿Para qué nos vamos a congregar y vamos a estar enmascarados ahí? Ese es un ridículo. ¿Para qué nos vamos a congregar si nos vamos a tener miedo unos a otros? No. Vamos a congregarnos en el tiempo de Dios para que se cumpla lo que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con alabanza, con adoración, y darnos la mano y darnos un abrazo y diciendo: esta tormenta ya pasó. Esta pandemia ya se terminó. Y puede decir alguien: pero hermano, ¿y si llega uno infestado? Bueno, si va a llegar uno y nos va a infestar a todos, si nos morimos, de Cristo somos. Para Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Amados, la iglesia del Señor nos habla de algo maravilloso que es la continuación de lo que leímos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Pero en el capítulo 1 del versículo 9 nos habla de que, habiendo dicho todas estas cosas, dice la palabra: y dicho, habiendo estas cosas, viéndolos ellos, Jesucristo fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, oiga, dice la Biblia que cuando Elías fue levantado, Eliseo lo vio y cayó el manto de Elías y Eliseo lo recogió. Pero el Señor Jesucristo no habría de dejar caer un manto para que los 12 se pelearan o los 11 se pelearan, porque ya Judas se había ahorcado. Los 11 que estaban. Y quizás hubieran dicho: a Pedro le toca, no le toca a Juan, no le toca a Santiago, no le toca, no quién sabe a quién. Se ocultó en una nube. Y viéndolo, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo más grande! Como decíamos el domingo anterior, ser cristiano. Saber que nuestro Dios no es un Dios muerto. Saber que el evangelio no es una religión de tradiciones, sino una religión de vivencia. Una religión de alabanza, una religión de gozo, una religión de esperanza, una religión de estar a la expectativa. Porque este mismo Jesús
que ascendió a los cielos, Él mismo vendrá. Como dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Ese es el Cristo que esperamos. Esa es la iglesia del Señor, que a pesar de toda la tribulación de esta pandemia, estamos en esa esperanza. Aunque Dios está haciendo milagros. Dios está obrando. Dios está haciendo maravillas con aquellos que están clamando. Dios nos está proveyendo. Y esta pandemia, tarde o temprano, se va a oír menos de ella. O quizás se oiga más. Pero si se oye menos, vamos a seguir glorificando. Vamos a seguir predicando. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Dios hasta que Él venga. Y si la muerte viene, pues hasta ahí llegaron nuestros días. Como decía una canción cuando yo era adolescente, ¿por qué llorar? Hay gente que llora extremadamente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pero nosotros que tenemos esperanza, no somos como aquellos, dice Pablo, que no tienen esperanza. Así que, iglesia del Señor, adelante. Permanezcamos en la confianza, permanezcamos en la esperanza, permanezcamos en la obediencia. Y como dice Juan, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si usted se siente pecador, confiese y dígale: Señor, he fallado, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué decimos delante de tus ojos? Porque los ojos de Dios lo ven todo. Ven cuando estamos en diferentes circunstancias. Ve cuando estamos pecando y ve cuando le estamos alabando y glorificando. Él también oye todo, porque es el Dios omnisciente y omnipresente. Iglesia del Señor, recuerde que somos el templo de Dios y la morada, la vivienda continua del Espíritu Santo. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.